este enfoque a través de Contemporánea 105.9 FM. También recuerden que pueden bajar nuestra aplicación @contemporánea 105.9 FM. Puede ser para un iPhone, para un Android, y allí ustedes pueden también escuchar en cualquier parte de Venezuela y el mundo a través de esta aplicación, una aplicación exclusivamente para ustedes. Hola, aquí comenzamos a conectarnos porque ya mi invitada, la que yo estaba hablando al principio, está aquí. Ella es Dalai Castillo. Yo quiero que nos conectemos con esta entrevista porque sé que la van a disfrutar por las características de Dalai, por su personalidad, por lo que hace. Hola a toda la gente de la cuenta de Dalai. Y para ellos, bueno, de una vez le damos la bienvenida. Hola, Dalai. Hola. Me acaban de decir que también que en televisión eso no estaba previsto. Sí, eso es correcto. También para la gente de la pantalla de Ecovisión no estaba previsto. Así que saludos. Pero bueno, yo sé que esto va a salir el próximo miércoles, que ya ha pasado el Día de las Madres. Pero es que no solamente por el tema de del Día de las Madres, sino que para mí es importante que la gente, Dalai, se conecte con las cosas que tú haces, ¿no? Y con tu historia. Tu historia, porque si hay cosas que inspiran, es tu fortaleza, es tu decisión, es lo que eres tú como ser humano. Y yo creo que quienes te conocemos sabemos que es así. Así que bienvenida, y bueno, esto es un gustazo para mí. Que Imagínate. Sí, que podamos conversar el día de hoy. Dalai, hablemos de Dalai. ¿Quién es Dalai? ¿Qué hace Dalai? Bueno, Dalai soy yo. Un ser humano en constante construcción. Sí. Tengo, bueno, como unas situaciones difíciles de vida, bueno, como todas las personas, por supuesto, pero bueno, creo que me han dado un poco duro. Iniciando con mi hija Sara Paola, que tiene ya 18 años, diagnosticada con un error innato metabólico, una enfermedad rara en la que, pues para el momento del diagnóstico a los 3 meses de edad, habían solo 40 casos en el mundo. Hoy se habla de 80, o sea que sigue siendo pues un número muy pequeño, por lo que realmente considero que es poco significativo e importante para pues los científicos que se dedican a estudiar otro tipo de enfermedades, y por tanto no hay un tratamiento para él, ¿no? Durante estos 18 años nos hemos atravesado, nos hemos conseguido con muchas patologías adicionales a su enfermedad de base, que es una enfermedad que ataca la parte neurológica, cardiológica y por supuesto el psicomotor, ¿no? Sara es una niña que no camina, que no habla, pero se comunica y se traslada, ¿okay? Pues ha mejorado muchísimo a lo largo de todo este tiempo, pero ha sido muy difícil porque... ¿Cuál ha sido para ti ese proceso de que cuando me dices que ha mejorado, qué consideras tú que ha sucedido para que vaya mejorando, más allá de que el factor científico no esté dedicado a ese tipo de patologías? Mira, los primeros años de vida fue una búsqueda frenética, lo que fuera. Porque claro, si a ti te duele algo o tienes una patología, tomas este tratamiento y bueno, puede mejorar. En el caso de Sara, no, porque es una enfermedad inmune. O sea, ella misma produce, es un ácido orgánico en exceso en su organismo que no permitió que su cerebro se formara bien. Entonces ahí prácticamente no hay nada que hacer. Entonces tenemos muchos tratamientos para todo lo que son sus síntomas, ¿okay? Lo que ella manifiesta. Por ejemplo, tuvo también artritis, perdió la vista por un proceso de uveitis, con desprendimiento de retina. O sea, Sarita ha pasado por muchas cosas. Entonces, para eso hay tratamientos. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, primero que nada, Dios, que cambió el plan, ¿no? Porque pues el plan, con todas las condiciones de ella, era para que estuviese muy poco tiempo con nosotros acá. Bueno, eso, la mentalidad, por supuesto, de nosotros de hacer lo que sea por ella, y ella es una niña sumamente valiente, que ha superado pues todos esos obstáculos súper difíciles, y la terapia, la rehabilitación, o sea, eso es para mí pues la base de todo, ¿no? Tú sabes que hay un aspecto allí que cuando uno escucha estos casos, tú dices, bueno, ¿qué puede uno pensar? Uno se queja de cosas que te puedan estar sucediendo, que terminan siendo algo muy tonto comparado por lo que el proceso que tú pasas. Pero ¿qué te enseña? En lo positivo, ¿qué te ha enseñado este proceso con Sarita? Bueno, primero no rendirme ante nada. A saber que aunque las cosas estén muy mal,
se pueden poner peores, pero también pueden mejorar. Entonces, bueno, ha sido aprender a valorar cada cosa. Cuando a veces la gente te dice, no, pero es que la gente se queja por tonterías. No, las tonterías de cada quien son sus propios procesos. Claro. Y bueno, como te dije al principio, tal vez a mí me tocó vivir cosas muy difíciles, tal vez no, pues me ha tocado vivir cosas muy difíciles y de eso me ha tocado aprender y seguir. Con Sara ha sido eso, o sea, de repente se nos presenta una situación terrible, algo que tú crees que no, pero la superamos. O aprendemos a vivir con ella, porque hay cosas que, bueno, son irreversibles, pero hemos aprendido a vivir con ella. Ha sido eso, o sea, como que es una manera de saber que pase lo que pase, lo vas a superar. Sí, a una mamá que pueda estar dentro de esas cosas que uno dice, tal cual tú me acabas de dar una lección, si uno dice, bueno, sí, que es una tontería, pero cada quien lo maneja sí. Y es una bonita lección que me estás dando el día de hoy. Y qué decir, qué pensar, cuando uno piensa que cónchale, que el mundo está contra ti, que por qué a mí, ¿qué es lo primero que te tiene que pasar por la mente para salir de eso? Claro, yo he aprendido mucho... bueno, ella es estudiante de psicología. Sí. Yo he aprendido mucho, bueno, porque la otra situación complicada y difícil que viví fue la pérdida física de mi hijo mayor, que evidentemente pues eso ha sido lo más difícil, porque con Sara hemos pasado momentos muy duros y muy difíciles, pero bueno, ella de alguna manera sigue acá, ¿no? Y bueno, ya cuando hablamos de la muerte es otro tema. Pero es no el por qué. Primero hay que quitarse la victimización. ¿Por qué a mí? O sea, eso no puede existir en el pensamiento de una persona que necesita superar una situación. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué? Porque sí. ¿Sabes? Como ayer hablábamos en la casa típica la mamá, ¿por qué? Porque no. ¿Pero por qué no? Bueno, porque yo no quiero. Sí. ¿Por qué no quiero? Bueno, pues no me da la gana. Bueno, pues seguimos, ¿no? Exacto. ¿Sí? Ese por qué a mí. Y tal vez cambiarle el para qué, para que tenga un propósito, ¿sí? Evidentemente es difícil que tú puedas comprender de verdad por qué tienes que vivir situaciones tan difíciles o para qué las tienes que vivir. Hay una cosa muy linda que dice, el tiempo te da las respuestas o te quita la intención de la pregunta. Es verdad. Porque ¿qué gano yo preguntándome por qué Sarita entre tantas personas? Porque imagínate, o sea, cuando yo te hablo de 80 personas en el mundo, sí, o sea, es algo que no tiene ni sentido. ¿Por qué ella? Porque al final de cuentas yo la acompaño en su proceso, pero la que pasa la necesidad, el dolor, la limitación es ella. ¿sí? Yo la acompaño como madre, me duele enormemente que mi hija no haya podido hacer, bueno, lo que yo esperaba que ella hiciera, porque mi embarazo fue un embarazo controlado, planificadísimo de años, en donde no hubo nada que alterara, ¿me explico? Y de pronto te consigues, igual, Sarita nació perfecta y a los 2 meses me dicen, mira, la niña convulsionó, ¿qué es esto? Y comenzamos en esa lucha de no saber qué era. Afortunadamente tuvimos un diagnóstico muy temprano, cosa que en este momento en el país es difícil, aunque hay mucho más avances, es muy difícil, bueno, por acceder a estudios tan avanzados. A Sara la diagnosticaron acá en Venezuela, pero tuvo como una confirmación de diagnóstico en Arabia Saudita, en Francia y en Italia. ¿Okay? Entonces, y en ese momento, pues el Estado venezolano, a través de un instituto venezolano, nos auxilió con todo lo que era el tipo de las pruebas, ¿no? Y bueno, en ese momento, hace casi 19 años, Sara cumple 19 años en septiembre, bueno, las cosas no estaban tan complicadas, pero afortunadamente tuvimos un diagnóstico que, como te digo, igual no sabíamos qué hacer con él. Sí, mira, vamos a hacer una pausa, porque vamos a seguir conversando contigo, porque, bueno, tenemos que hablar un poco de Coquillín también, sí, tenemos que muchas cositas que conversar, que unas nos van a dar chance de ponerlas en televisión y otras las vamos a terminar aquí en la radio, así que, bueno, es momento de publicidad, señor Robert.
seguimos compartiendo con todos ustedes este enfoque a través de Contemporánea 105.9 FM y también para nuestra plataforma del canal de YouTube de nuestro portal infoenlace.net. Ustedes lo consiguen en YouTube, hola, como canal Infoenlace. Y también para las pantallas de Covisión, que estamos compartiendo este espacio en el día de hoy. Así que bueno, ella es Dalai Castillo. Dalai, aprovechamos los minutos que nos puedan quedar para hablar de dos aspectos. Uno tiene que ver lo que es Coquillín, y acabas de hablar de una fundación. Y aunque, bueno, todos pueden decir, bueno, pero ¿por qué tocar el tema del duelo, no? Pero quienes estamos, que te conocemos, cuando conocemos su historia, yo conozco una Dalai que sonríe, conozco una Dalai que emprende, conozco una Dalai que lucha con no solamente y está acompañando a Sarita, sino que a su vez también comparte sus experiencias con otras personas. Y una Dalai que canta, una Dalai que disfruta. Entonces cualquiera puede pensar, no se puede imaginar con toda sinceridad que hayas tenido algunos episodios en tu vida que, bueno, para uno puede ser algo muy complicado, pero tú lo has manejado de una manera que más bien, tú decías en el inicio, que es un proceso de construcción y como ser humano te ha ayudado a edificar una Dalai bien chévere. Gracias. Bueno, mira, brevemente Coquillín nace precisamente por la necesidad de que mi hija, que realmente nació por Sara, tuviese un lugar en el que ella recibiera todas sus terapias, ¿no? Pasa que cuando ella estaba pequeña, precisamente, bueno, al no saber qué íbamos a hacer, hicimos muchas cosas, pero algo sí estaba claro, que era que tenía que hacer terapia, ¿ok? Entonces, bueno, que si hacía terapia de lenguaje en un lugar, que si ocupacional en el otro, que si fisioterapia en el otro. Entonces, yo soy abogado, trabajaba muchísimo, estaba muy ocupada y yo, ¿sabes? Tampoco puedes solamente de un lugar a otro, aparte que los niños se estresan. Ellos, o sea, Sara se estresaba mucho, de hecho ella convulsionaba muchísimo y entonces eso también formaba parte de, entonces si convulsionaba no iba, bueno, todo ese tipo de cosas. Y la vida me permitió cumplir ese sueño de que Sarita tuviese un lugar a donde ir. Porque pasa que cuando uno es madre, yo no sé si a todos nos pasa, pues, pero uno pierde como, tienes como un miedo a morirte porque dices, si yo me muero, ¿qué es de la vida de esta personita que me necesita tanto? Claro. Porque, bueno, sí, un hijo sin condición, bueno, va a crecer y todo, pero cuando sí, un ser humano que te va a necesitar, porque Sara es totalmente dependiente, Sara usa pañales, hay que darle la comida en la boca, entonces, si yo falto, ¿qué es de su vida? Entonces, bueno, ese era uno de mis sueños y se logró hace casi 9 años, en enero del próximo año cumplimos 9 años, en un centro hermoso, en el que hemos atendido a muchísimos pacientes. No solamente a Sara, sino sí, a muchos claro, pacientes. A muchísimos pacientes, en donde han pasado muchísimos niños y sus padres y han crecido y han aprendido, han ido a otros lugares y pues siempre Coquillín, yo estoy segura de que siempre está en el corazón de todos ellos que pasaron por ahí. Hablemos del duelo. Okay. Hablemos del duelo. Y bueno, pasó lo que pasó con tu hijo mayor. Y bueno, son temas que de repente mucha gente, oye, que complicado tocar esos temas. Pero después de un duelo, cuando hay la pérdida de un hijo, o en ese proceso, estábamos conversando ahorita en la pausa, bueno, tú me comentabas que pasaba por tu mente cosas que decían, bueno, yo no voy a sonreír más nunca, o sea, y todo ha sido un proceso, pero yo les repito, la Dalai, y los que nos están viendo y nos escuchan, la Dalai que yo conozco, Dalai sonríe, Dalai aporta a la gente, o sea, la ayuda, comparte, le gusta Zapato 3, no, mentira. Sí, y bueno, nada, quisiéramos conocer un poco cómo vivir ese proceso, porque también aquí la gente que te ve por las redes, los que te puedan ver por la televisión, los que te escuchan en la radio, tú no sabes, como te decía hace rato, cuántas personas puedes tocar en este momento que pueda ser un consuelo también y puede ser un ejemplo también para ellos. Mira, el duelo es un proceso muy personal. Como todo, hay unas ciertas fases o pasos que te dicen,
Y sí, realmente psicológicamente hablando es así, porque bueno, todos de alguna manera somos distintos, pero hay comportamientos conductuales, claro. sociales y culturales. La muerte es un comportamiento también cultural. Para nosotros es terrible y sabemos que en otros lugares se celebra la muerte y se entristecen con el nacimiento. Para nosotros no. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, porque aparte estamos llenos de creencias muy limitantes. Y por ejemplo eso de que un hijo no se puede morir antes que un papá. Y no es verdad, así se muere. Sí. Y cuando lo comienzas a ver y lo empiezas a entender, fíjate, yo miré atrás y bueno, resulta que mi abuela perdió un hijo, mi abuelo perdió un hijo, de hecho mi papá murió antes que mi abuelo, y vas atrás y cuando volteas en todos lados, es lo no, o sea, no es que la ley de la vida, no, la vida no tiene leyes. Y hay que romper esos paradigmas, hay que romperlos porque es que si no te vuelves loco. La pérdida de un hijo, psicológicamente hablando, es uno de los dolores más fuertes que puede experimentar un ser humano. Pero si no tienes un hijo no lo vas a vivir y vivirás un dolor igualmente fuerte para ti por algo que sea significativo. Exacto. El duelo es simplemente la manifestación de un dolor por algo, ¿ok? Pero bueno, llevándolo a lo de mi hijo, fue una muerte inesperada totalmente, nos transformó a todos, porque con Sara fue como un crecimiento, sí. Fue ir con ella. Pasó esto, bueno, vamos aprendiendo, vamos creciendo con ella. O sea, yo con Sara soy médico, yo sé muchísimas cosas porque me tocó aprender con ella. Así es. Con José Luis no, con José Luis no hubo chance, o sea, ahí no hubo oportunidad de nada. Ahí simplemente para mí, yo ese día me morí también, pero reviví. Y si Dios me dio la oportunidad de revivir, yo tengo que hacer algo con eso. Y sé que mi hijo lo menos que va a querer o que quiere es que yo no hubiese aprovechado la oportunidad de revivir. Yo quiero comentar, lo comentaste con la gente de las redes, pero me voy a atrever a comentar algo. Yo cuando conozco a Dalai, hizo unos cursos con nosotros, y yo le decía a Dalai en su momento que ella tiene que su experiencia tenía que compartirla con muchas personas. Y porque son cosas que yo sé que va a ayudar a más de uno. Dalai, te voy a hacer una pregunta. De ese momento ahora que tienes tu podcast, que quiero que lo promociones, lo hables aquí también, en tu canal de YouTube, ¿cómo te has sentido? ¿Qué reacción has tenido después de esa conversa que tuvimos a este momento? Te lo pregunto aquí en público, aquí a través de los medios. O sea, ¿cómo te has sentido ahora? En el momento que yo te dije, mira, hablo del podcast, que tú a lo mejor dices, bueno, pero ese tipo está loco, ¿cómo me ponía a hacer yo eso? ¿Será que yo sirvo para eso? De ese proceso a hoy que estamos hablando. Mira, ha sido, en mi proceso de reconstrucción, tú has sido una pieza increíble. Oye, oye, gracias. Mira, porque yo fui a ese curso a retomar un poquito, yo por la cuenta de Coquillín, que es @CoquillinValencia, estaba, tú sabes, bueno, tímidamente haciendo algunas historias. Tímidamente porque, de hecho tú me lo dijiste, hay gente que no tiene nada que decir, pero lo dice. Y tú tienes mucho que decir. De hecho hicimos una lista ¿te acuerdas? interminable de todos los temas. No, porque eres abogada, entonces bueno, eres abogada con la discapacidad, entonces podemos hablar de temas de derecho con discapacidad. Luego hice un diplomado integral de sexualidad, entonces he integrado la sexualidad con la discapacidad y la psicología, y tengo un tema bien lindo que también comparto mucho, que es la sexualidad en la discapacidad. Y eso ha sido también un tema... Eso es un tema que te voy a invitar para que lo hablemos. Sí, ha sido un tema bien interesante. Y bueno, de ese momento en el que yo solamente quería de pronto hablar con más tranquilidad en las historias de Coquillín, yo fui por Coquillín y terminé haciendo mi voz, mi marca. Terminé creyendo que podía hacer algo que ha sido muy natural, que ha sido muy liberador y muy sanador para mí. Porque cuando yo escribo mucho en mi cuenta de Instagram, yo escribo sobre el duelo, sobre lo que he vivido con José Luis. Se me hacía muy fácil escribirlo, pero no hablarlo. O sea, la voz se me trancaba. Y ahorita estoy viendo que lo puedo hacer de mejor manera. Hice un taller para escribir un libro, porque voy a escribir un libro sobre el duelo.
quiero hacer como regalarle a otras mamás lo que me funcionó a mí, que no necesariamente le tiene que funcionar a ellas. Sí, pero es una base. Pero lo que me funcionó a mí. Hay muchos libros de duelo, pero yo sé que el que lo lea, ese va a ser para esa persona, para esa persona que está pasando por ese proceso. Pero sí, ha sido muy transformador, totalmente. Me siento más segura cuando hablo. Sé que lo que estoy diciendo a mí me falta mucho por aprender, me falta mucho, precisamente por eso estoy estudiando psicología, por eso hice programación neurolingüística, por eso me la paso tratando de hacer lo que pueda para aprender y poder dar más contenido, porque mi vivencia es una cosa y yo te puedo hablar desde mi experiencia, pero que esa experiencia también venga acompañada de un conocimiento técnico, científico, pues tiene mucho más valor. Claro, y no puedes tampoco subestimar el hecho de que, bueno, que la experiencia tuya no le puede funcionar a otro, pero le puede funcionar a muchísimos también. Sí. Entonces, eso es importante. Este programa es presentado por